Cuando nosotros hablamos de base de datos, hay un tema muy importante que se debe tocar, que es la seguridad de los datos. Imagínense que en una base de datos se guarda información de los usuarios de un banco, los clientes de una red de supermercados, clientes de una red de farmacias, de empresas, de proveedores en general. Entonces, la seguridad de los datos es un tema que nosotros tenemos que considerar muy importante. También podemos decir seguridad de la información o seguridad informática. Hoy en día el ataque cibernético o el ataque a la información está a diario. Hay muchos hackers que se dedican a obtener esta información y venderla a nivel mundial. La protección de datos contra accesos no autorizados y para protegerlos de una posible corrupción durante todo su ciclo de vida. Los usuarios confían en una entidad bancaria. Esto quiere decir que esta información no tiene que ser manipulada, esta información no tiene que ser proporcionada a cualquier persona. Es por ello que todas las empresas deben de considerar lo siguiente al momento de seleccionar una base de datos. Primero, deben implementar una herramienta para el almacenamiento y manipulación de la información. Y esto no es una herramienta cualquiera. En el mercado hay muchas herramientas, muchos sistemas de gestión de datos que se los puede utilizar. Día a día es más complicada el ocultamiento de la información debido a ataques informáticos, políticas de seguridad, necesidades comerciales, el costo de hardware y el costo de soporte. Muchas empresas no pueden cubrir los gastos de un sistema de gestión de datos, sencillamente porque adquirir los equipos, adquirir los servidores es muy alto, es muy costoso, o sencillamente el soporte para cuidar la integridad de esta información son altos. Hay empresas dedicadas al desarrollo de sistemas gestores de base de datos, empresas con muchas experiencia, muchos años de experiencia que ya se encuentran en el mercado, que nosotros tranquilamente tenemos acceso a esta información para ver cuál es el sistema gestor de base de datos que más nos conviene. Las empresas deben ver la necesidad que tienen y según eso deben implementar este tipo de herramienta. La herramienta que es implementada en una empresa pequeña, esa misma herramienta no va a poder ser utilizada en una empresa grande porque los niveles de seguridad cambian. No es lo mismo instalar un aplicativo en una farmacia que instalar un sistema de gestión de datos en un banco. Hay unas aplicaciones que son más costosas, pero asimismo como son más costosas, pues determinan un mayor nivel de seguridad. No es lo mismo llevar el control de una hacienda que llevar el control de un banco. ¿Qué se debe tomar en cuenta? Primero, los niveles de seguridad. Se debe evitar ataques internos y ataques externos. Muchas veces los propios empleados de una institución bancaria tienen acceso a información de usuarios, acceso a la cuenta de los clientes, ¿no? Y eso puede ocasionar un sinnúmero de problemas. Como también hay personas de afuera, por ejemplo, de una entidad bancaria, que también pueden ingresar a los datos, pueden ingresar a la base de datos y puede vender lo que es esta información. Entonces, las empresas lo que debe tomar en cuenta al momento de adquirir un sistema de gestión de datos es el tema de seguridad. Otra de las cosas que se debe tomar en cuenta son las operaciones CRUD. ¿Y qué son las operaciones CRUD? Estos gestores de base de datos tienen que permitir crear, leer, actualizar y borrar cualquier tipo de archivo. No tiene que dar ningún inconveniente. Ha habido muchos casos que se quiere actualizar una información y sencillamente la herramienta no te lo permite hacer. Entonces, las operaciones básicas son las operaciones CRUD. Crear, leer, actualizar y borrar lo que es la información. Pero estos gestores de base de datos también te tienen que permitir opciones de recuperación de información, ¿sí? Eso quiere decir
que si hoy estás trabajando y pasa algún evento natural o algo, este sistema gestor de base de datos te debe permitir recuperar esta información. ¿Y cómo se recupera esta información? Mediante sistemas de backup. Entonces, los sistemas gestores de base de datos te tienen que realizar copias de la información automáticamente, sin necesidad que el usuario esté programando o esté planificando un almacenamiento de información. Ya por naturaleza del sistema gestor de base de datos te permite o te debe permitir hacer copias de seguridad. La seguridad de los datos es primordial. Ha habido casos que la información de los usuarios, de los clientes, es vulnerable y ha habido hechos de secuestro, ha habido robos, ha habido una serie de asaltos. Imagínense, usted tiene una cuenta bancaria y tienen acceso a su cuenta bancaria y se dan cuenta que usted tiene grandes cantidades de dinero. Los delincuentes van a estar esperándolo para poderlo secuestrar, para poderle realizar lo que es un robo, ¿no? Entonces, todo esto debe de controlar el sistema gestor de base de datos. En los diferentes gobiernos, en los diferentes países, crean leyes que resguardan la seguridad de la información. ¿Qué quiere decir esto? Que la información de una empresa no puede ser compartida con otra empresa, o la información de una institución bancaria no puede ser proporcionada a otra institución bancaria, ¿no? Entonces, hay los gobiernos que crean estas leyes justamente para resguardar la información de los usuarios. Recuerden que el mal uso de la información es penado, conocido también como el término habeas data. ¿Qué significa esto? Que tu información es secreta, tu información es personal, tu información no tiene que ser compartida. Pero asimismo, tú tienes derecho a la actualización de esa información. Cuando tú quieras hacer algún cambio, cuando tú quieras incrementar alguna información, tú tienes derecho a eso. Las personas, inclusive muchas empresas, no tienen conocimientos de esto, pero es necesario que usted sepa que el uso indebido de información es penado. Entonces, miren, todo esto nosotros tenemos que tomar en cuenta al momento de seleccionar un sistema de gestión de base de datos. Hablando un poco sobre la historia, cómo se dio origen a estas aplicaciones o a este software. Anteriormente, la información, por ejemplo, de los clientes de un banco eran almacenados en carpeta, eran almacenados en folder. Estos folders eran codificados por nombres, por códigos, por provincias, y esta información era almacenado en anaqueles grandes. Si podemos darnos cuenta aquí en la gráfica, tenemos anaqueles grandes y estos están con llaves de seguridad. Anteriormente, esto eran nuestros sistemas donde se guardaba la información, que hoy en día se conoce como sistemas de gestión de base de datos. Pero ¿qué pasó? Con el incremento cada vez de más usuarios, de más información, se vio la necesidad de llevar toda esta información a lo que es el mundo digital, a lo que es el mundo electrónico. Entonces, asimismo fueron surgiendo lo que son las computadoras, fueron surgiendo las aplicaciones, el software, hasta que se crearon las hojas electrónicas. Estas hojas electrónicas me permitían guardar la misma información que era almacenada en estos libros, en estas carpetas, y era puestos en archivadores con seguridades. Esta información fue ingresada a lo que son las hojas electrónicas, y estas hojas electrónicas a su vez pues reposaban en lo que eran computadores locales. Pero ¿qué pasó? Esta información muchas veces podía ser manipulada, o sencillamente el equipo, la computadora, pues podía ser robada o podía ser ultrajada, y esta información pues era accesible para usuarios que no estaban permitidos. Entonces, cuando llegó el uso de estas hojas electrónicas, se vio la necesidad de respaldar esta información no solo en ese lugar, sino que respaldar la información en otro lugar. Ya podríamos hablar aquí en otras sucursales, podríamos hablar en otras ciudades, en otros países.
como hemos visto anteriormente, las bases de datos son distribuidas y están relacionadas, que nos permite tener la misma información en diferentes lugares, ¿no? Pero cuando se empezó a utilizar las hojas electrónicas, eh, se dieron cuenta que la facilidad de manipulación de la información no era la correcta. Para sacar algunos resultados, para sacar estadísticas, para sacar cálculos, se llevaba mucho tiempo, ¿no? Entonces, viendo estas necesidades, fue que se desarrolló ya un software donde se podía manipular grandes cantidades de información, dando origen a lo que nosotros ahora conocemos como gestores de base de datos. Nosotros podemos ver aquí entre los gestores más actuales tenemos el MySQL, por ejemplo, tenemos Access, Postgres, Oracle, que son gestores de base de datos utilizados a nivel mundial y que dan mucha seguridad para las empresas, para las instituciones. Nosotros acá podemos ver un esquema de estos gestores de base de datos que se comienza con un servidor local. Esta información de este servidor local pues ya es enviada esa información a otros servidores que pueden estar en otras ciudades y a su vez esta información pues es compartida por medio de la nube, por medio de la internet, servidores que están en otras ciudades y esta información pues también es enviada a otros países, inclusive a otros continentes para resguardar lo que es la información. Cuando nosotros hablamos del sistema de gestión de base de datos, podemos hacer una clasificación. Podemos decir los sistemas de gestión de base de datos documentales y los sistemas de gestión de base de datos administrativos. Cuando nosotros hablamos de un sistema de gestión documental, hablamos de las siglas SGD. Aquí se manipulan artículos, por ejemplo, de revistas, páginas web o reportajes fotográficos, ¿no? Entonces, estas empresas utilizan un sistema de gestión de datos documental, ¿no? Aquí no se realiza lo que son operaciones matemáticas, lo que son cálculos, sino que más se los utiliza para proporcionar información. Por ejemplo, si hablamos de una biblioteca, ¿no? Una biblioteca digital, para poder localizar rápido lo que es un determinado tema, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de revistas de artículos científicos, con digitar el nombre del autor, pues ya se nos despliegan todos los artículos científicos, ¿no? O podemos utilizar también un portal de páginas web, ¿no? Donde nos permite buscar de manera inmediata la información. Por ejemplo, nosotros tenemos Google. Nosotros, por ejemplo, queremos buscar la información de algo, escribimos y inmediatamente está esa información. ¿Por qué llega así? Porque toda esta información está en una base de datos, ¿no? A nivel mundial y la información es proporcionada de manera inmediata. Si toda esta información no se almacenara o no estuviera en base de datos, sencillamente sería difícil localizar la información al instante. Y por otro lado tenemos los sistemas de gestión de base de datos administrativos. Aquí ya se habla que maneja varias bases de datos, utiliza varias tablas, ya es una base de datos relacional, significa que puedo obtener información de diferentes bases de datos y mostrar un resultado. Obviamente aquí ya la administración, el control, la planificación de este sistema de gestión de base de datos ya requiere de mayores recursos. A continuación vamos a ver unos ejemplos de los diferentes sistemas de gestión de base de datos. Por ejemplo, el sistema de gestión documental, si hablamos de Correos del Ecuador. Correos del Ecuador utiliza un gestor de base de datos documental por la cantidad de correos que tienen que ser repartidos a nivel nacional y a nivel internacional. Si no utilizaría un gestor de base de datos, pues sencillamente se le haría difícil llevar el control y la administración de los correos. Otro ejemplo de gestión de base de datos documental, podemos hablar de una aerolínea que lleva el control de la venta de boletos, ¿no? Dónde van cada uno de los pasajeros, la reserva de estos vuelos, ¿no? Entonces, sin llevar
sistema de gestión de base de datos documental, sería difícil controlar el flujo de datos que van y vienen dentro de estas empresas, ¿no? Asimismo, tenemos el ejemplo de sistemas de gestión administrativo. Uno de los ejemplos típicos de un sistema de gestión administrativo es los bancos, las redes de los bancos, ¿no? La cantidad de usuarios que se maneja aquí, la cantidad de transacciones diarias que se hace, se tiene que realizar cálculos, se saca lo que es estadísticas, proyecciones. Entonces, aquí ya un banco ya maneja lo que es un sistema de gestión de base de datos administrativos, como también conocido un sistema de gestión de base de datos relacional. Otro de los ejemplos que tenemos son las farmacias Cruz Azul. Esas farmacias están a nivel nacional, a nivel mundial, ¿no? Donde se puede localizar de manera instantánea en donde existe algún producto, donde está alguna medicina que se requiera. Uno de los ejemplos que nosotros podemos ver, nos acercamos a una farmacia y si en ese momento no hay el producto, lo localizan y dicen, no, se encuentra en tal farmacia, en tal punto, o te pueden decir, de aquí a nivel de Santo Domingo no tenemos esa medicina, pero sí lo encuentran en determinada ciudad o en determinada provincia, ¿no? Entonces, estas empresas manejan ya un sistema de gestión administrativa o un sistema de gestión de base de datos relacional. Aquí nosotros podemos ver la estructura de un sistema de gestión de base de datos. Puede ser documental, como puede ser administrativo. Por ejemplo, nosotros tenemos el permiso por niveles de acceso a los usuarios, ¿no? Anteriormente habíamos hablado que hay aplicaciones planificadoras que te permiten llevar este control. ¿Y quién lleva este control? Pues es el administrador de base de datos, ¿no? Al hablar de administrador de base de datos, hablamos de la persona como del software que te permite llevar esta administración, ¿no? Tenemos, por ejemplo, manejo de esquemas. Aquí se controla que no haya duplicidad de datos, que no haya inconsistencia, ¿no? Manejamos todo lo que es seguridad referencial, como ya lo habíamos dicho anteriormente. La seguridad de datos, la seguridad de la información de los usuarios es muy importante. Y el sistema de gestión de base de datos, pues justamente controla todo esto, ¿no? Aquí tenemos lo que es seguridad y auditoría. Y ese tema de auditoría es muy importante, es algo que debe de estar implementado en los sistemas de gestión de base de datos, ¿no? Este me permite obtener resultados y por ende crear planes de contingencia para el respaldo y seguridad de la información. Como aprendido hasta este momento, nosotros ya podemos hacernos una idea de lo que debemos elegir, lo que debemos seleccionar al momento de utilizar un sistema de gestión de base de datos. Pero uno de los temas más importantes es la seguridad, la integridad de los datos.